¿Me confirman si pueden ver? Sí, doctor. Ya, bien. Para hablar de hipoglucemia, nuevamente nos tenemos que remitir a la referencia laboratorial de la normoglucemia. ¿Cuánto es el valor normal de la glicemia? 70,99. Bien, entonces ese es un valor, un parámetro, ¿no es cierto?, de referencia que ya está establecido a nivel mundial. Todo valor por debajo de 70, entonces vendría a corresponder a una hipoglicemia. ¿Listo? Todo valor por debajo de 70 vendría a corresponder a una hipoglucemia. Y mucho cuidado con esto. Hay colegas, me topo con colegas en las defensas de grado, donde agarran y meten unos valores, algunos ponen valores, no, es menos de 60, le dicen a los que están defendiendo. Y por ahí otro, no, es menos de 50. Entonces, no sé de dónde sacan esos valores, donde actualmente el principal valor que se maneja es aquel que es menos de 70. Ahora, cuando yo estoy frente a una hipoglucemia, ¿ya? Lo que tengo que entender es cuál es mi umbral de síntomas de hipoglucemia, ¿ya? Y con esto quiero que presten atención porque la hipoglucemia se maneja de acuerdo al umbral que yo voy a tener para desarrollar síntomas de una hipoglucemia. ¿Qué significa eso? Al igual que el dolor se lo clasifica, ¿no es cierto?, de acuerdo a la escala del 1 al 10, y en todas las personas ese nivel es diferente, el umbral del dolor. Aquí también hay un umbral para la hipoglucemia. Y el ejemplo más característico lo voy a hacer con mi propia persona. Yo, por ejemplo, a las 10, 10:30 de la mañana, yo comienzo a tener un poquito de mareo o de hambre, ¿listo? Y ya hice yo ese análisis y a esa hora me tomé la glicemia y mi glicemia está en 79 u 80 o 82, en ese rango entre 79 y 82, tomando en cuenta que yo desayuno a las 6 de la mañana, ¿listo? Y cada 3 horas normalmente yo a lo largo del día como. Y a las 10 de la mañana, cuando estoy en plena visita y no estoy comiendo nada a esa hora, entonces me viene esa situación. Significa que yo tengo un umbral alto a la hipoglucemia. Con 80 yo manifiesto síntomas de hipoglucemia. Por el contrario, hay otras personas que con menos de 50 recién manifiestan síntomas. Están trotando, están haciendo cualquier otra actividad con 60 caminando, ¿ya? Y le tomas una glicemia, está a 60, ¿tienes alguna molestia? No tengo ninguna. Y inclusive dicen, ese valor de glicemia para mí es normal, ¿me entienden? Entonces, depende mucho el valor por debajo del cual el paciente llegue a tener síntomas para que yo aplique un tratamiento. Ahora, cuando ya las glicemias son menores a 50, evidentemente ya no depende de un umbral, porque por menos de 50 sí o sí vas a comenzar a tener síntomas porque tus mecanismos contrarreguladores van a comenzar a activarse y van a comenzar a activar tu sistema adrenérgico y vas a comenzar a tener síntomas adrenérgicos o neuroglucopénicos. ¿Ya? Entonces eso también hay que entenderlo. Esto se manejaba antes. Menor a 70 en una glicemia plasmática, menor a 60 en una sangre entera. Entonces, ¿a cuál hay que prestarle atención? Que hay que prestarle la atención y la única que vale es la que está en rojo, menor a 70, la glicemia plasmática. Ya la de sangre entera, bueno, antes pensaban de que una muestra de sangre entera era diferente a una de glicemia plasmática, entonces se dieron cuenta después que al final que no había diferencia y que era mejor considerarlo aquella que era menor de 70. Entonces, hipoglucemia menor a 70. ¿Listo?
Hay una triada que siempre pregunto y es la triada de Whipple, la triada de Whipple de las hipoglucemias, ¿ya? Entonces, muchas veces puede llegarle un paciente a ustedes en coma directamente a una sala de emergencia y ahí hay protocolos de actuación del paciente en coma en sala de emergencia. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Porque muchas veces ustedes se van a topar que los recogen de las calles a los indigentes que están eh, totalmente desorientados, comatosos y se lo van y lo llevan a los hospitales públicos y no tienen familiar y qué van a hacer en ese momento si no tienen datos, ¿ya? Y entonces dentro del estudio del paciente, inclusive con coma, es solicitarle evidentemente una glicemia. Si yo veo que el paciente tiene una hipoglucemia menos de 70 y además presenta síntomas y además agarro y administro hidratos de carbono, como lo voy a mencionar más adelante, y recuperan los síntomas después de la administración de hidratos de carbono, entonces evidentemente estuve frente a la triada de Whipple de la hipoglicemia. Es una forma rápida para poder saber aquello. Listo, entonces es muy importante conocer estos datos, ¿ya? Entonces miren, qué es lo que va pasando el umbral cuando eh, el paciente va bajando sus valores de glicemia. Escucha esto que pasó. Los umbrales de respuesta, entonces, ¿ya? Aquí hay una línea que divide entre lo normal y lo anormal. Cuando ya la glicemia está por menos de 70, comienzan a aparecer y activarse los mecanismos contrarreguladores. Y ahí son cuatro las hormonas que se comienzan a activar. Y se comienzan a activar en ese mismo orden, como están viendo, la adrenalina, el glucagón, luego la hormona de crecimiento y por último el cortisol. ¿Cuál es la finalidad de esto? Agarrar y llevar al paciente a que las reservas del hígado bajo la forma de glucógeno, ¿no es cierto?, se rompan esos polímeros de glucógeno y se libere glucosa al torrente circulatorio para aportar energía y de esa forma también elevar los valores de glicemia. ¿Ya? Cuando se agotan mis sistemas de contrarregulación y entro en una hipoglicemia sintomática por debajo de cuánto, por debajo de cuánto, por debajo de cuánto, De chicos. 50. 50. Les voy a preguntar y se van a olvidar otra vez. Bueno, por debajo de 50, inicio de síntomas autonómicos, ¿ya? Neuroglucopénicos. Síntomas autonómicos se refieren a aquellos adrenérgicos. Luego comienzan a aparecer los síntomas neuroglucopénicos con deterioro cognitivo. Y algo que hay que tomar en cuenta es que cuando sigue disminuyendo la glicemia, ya hay mucho más riesgo de convulsiones. Las convulsiones pueden aparecer con glicemias menor o igual a 30 y en algunos casos por debajo de 25. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Ya eso grábense bien. Entonces, una neuroglucopenia severa. Y les voy a poner dos casos. El primer caso, en la residencia médica, al terminar mi guardia, eh, a mí me tocó, no, no era mi guardia, era la guardia de otro colega, nos tocó pasar visita. Y cuando estábamos con una paciente, presenta al otro colega residente y dice, bueno, la paciente diabética está con una infección, etcétera, presenta todo. Y le tomó su glicemia, sí le tomaron anoche, está todo bien y le colocaron su insulina. Y ahorita está durmiendo la señora porque estuvo un poco inquieta anoche y la veía muy dormida los colegas, los médicos especialistas en aquel entonces. Y uno de ellos dice, háganle una glicemia en este momento. Le hacen una glicemia y su glicemia sale low. Sale low. Se significa bajo. ¿Ya? Entonces, baja no te da un parámetro exactamente de cuánto está. Puede ser 40, puede ser 30, puede ser 20, etcétera. Wow.
En ese momento una glicemia venosa. Le toman una glicemia venosa y a los 10-15 minutos sale el resultado. Rápido, se movilizaron. Cuando sale el resultado sale 25. En ese momento le comienzan a poner soluciones de hipertroza. Y se dice para que se lo presente a terapia intensiva, etcétera. Se colocan las soluciones hipertroza y las glicemias comienzan a aumentar. Evidentemente normalizaron e inclusive sobrepasaron los 200 miligramos. Pero ¿cómo estaba el estado neurológico de la paciente? La paciente no despertó, aunque su glicemia haya normalizado. O sea, lo que quiero que entiendan y se den cuenta es de que el tiempo que tarda sin combustible de energía, de carbohidratos, de azúcar, su cerebro, es inversamente proporcional al daño neurológico irreversible que vaya a poder tener. Si pasan más de 5 minutos habitualmente sin carbohidratos, sin azúcar en su cerebro, ese paciente hace encefalopatías hipóxicas, isquémicas, irreversible, queda secuelada para siempre esa paciente, para siempre. Y eso es penoso. ¿Y qué es lo que había ocurrido entonces? Resulta de que tenían que ponerle en la noche solo 10 unidades de insulina en las jeringas de insulina. Ustedes saben, la jeringa de insulina, una unidad es el equivalente a toda la jeringuita llena, las 10 unidades, ¿ya? Pero la enfermera le había delegado la, la administración de la insulina al auxiliar y le dijo colocarle toda la jeringa y anda a colocarle. Así directo le había dicho. Pero la auxiliar no tomó la precaución de que debería ser en una jeringa de insulina. Le colocó en una jeringa de 10 ml, no en las de 1 ml. Las de 1 ml es el equivalente a 10 unidades. En la de 10 ml era el equivalente a 100 unidades. Entonces fue y le colocó las 100 unidades y fue el inicio de su fin. No despertó más la señora. Lo que vino ya después, problemas y demás, es otra cosa. Ese es un caso. El otro caso es de una paciente que está internada en este momento y que la hemos visto con alguno de sus compañeros. La señora es diabética hace 35 años, sin afectación renal. Ella tiene 67 años. El tema es de que no tomó su medicamento del día y la noche anterior comió muy poco y se colocó la insulina en la noche. En la mañana tempranito comienza a ponerse fría y vomita, ¿ya? Y la llevan a una clínica. En una clínica le hacen laboratorio y de ahí la traen al hospital obrero. Cuando llega al hospital obrero, lo ve en su laboratorio y su glicemia era 23. Evidentemente en la clínica ya le habían colocado soluciones hipertrosas rápido y la señora recuperó, pero cuando llegó al hospital obrero comenzó a sentir más mareo, borrachera, náuseas, vómitos de nuevo y su glicemia de estar en 23 la llevaron a 523. De ahí 400, 300, 300, 400, 200 y así estuvo en los días pasados a que yo la conozca. Ya ahora recién está en una fase ya de control más adecuado, pero ¿cuál fue la diferencia entre el uno y el otro caso? Que en este caso se actuó rápido y la señora está íntegra sin ningún síntoma neurológico, sin ningún deterioro neurológico. ¿Ya? Entonces, esas dos comparaciones en relación al tiempo que está la persona en hipoglicemia. Listo. Otro dato que tienen que tomar en cuenta es de que tienen que ser muy cautelosos ustedes
cuando vayan a administrar un hipoglucemiante tipo sulfoniluria o secretagogos de insulina como la propia insulina, ¿ya? En el sentido de que no deben permitir que el paciente experimente ya el descenso progresivo de la glicemia. El momento en el que el paciente está descendiendo su glicemia rápidamente, él siente como la sensación inminente de muerte. Me estoy apagando, me estoy yendo, me estoy muriendo. Esas son las expresiones que dice el paciente. Está comenzando a sudar frío, está taquicárdico, con cefalea, tiene visión borrosa, se está comenzando a desvanecer, transpira, taquicardia. En ese momento ustedes no tienen que pensar dos veces, el paciente rápidamente hay que actuar porque si no puede terminar mal. Y si uno de sus pacientes, ustedes provocan la hipoglucemia, ay, 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 cuando despierte ese paciente de su hipoglucemia, les va a decir todas las cosas que no quieren escuchar ustedes. Entonces, no permitan eso. Estos son los síntomas, los síntomas autonómicos y los síntomas neuroglucopénicos. Autonómicos relacionados a los adrenérgicos. Comienza a haber sudoración profusa, temblores, debilidad, hay hambre, palidez, sensación de hormigueo. Y esto puede aparecer en las manos, en los pies, en la cara, en la boca, en cualquier parte del cuerpo. Hay ansiedad, palpitación, náuseas, midriasis, se ponen hipertensos, arritmia. Y todo esto por la liberación de las hormonas actualmente inicialmente contrarreguladoras. Los síntomas neuroglucopénicos comienzan a ponerse con confusión, mareos, incoordinación, dificultad en el habla, visión borrosa, cefalea, pueden convulsionar, como les mencioné, hemiparesia, coma, ¿ya? Entonces, a prestarle mucha atención. Hay diferentes situaciones a considerar en relación a las hipoglucemias. Hay aquellas que son en ayunas y hay otras que son postprandiales, por increíble que sea. Hay medicamentos, como les mencioné, la insulina, sulfonilurias, el alcohol, los YECA, la aspirina. Hay afecciones severas que pueden causar hipoglucemia, por ejemplo, la insuficiencia hepática, no hay reservas de glucógeno y por lo tanto más fácilmente pueden experimentar hipoglucemia. Los pacientes renales crónicos, lo propio, los cardiópatas, también los procesos sépticos. En los pacientes renales crónicos, evidentemente, hay dos consideraciones importantes. La primera es de que cuando el filtrado glomerular comienza a ser menos de 60 ml por minuto, debo realizar un ajuste de la administración de los hipoglucemiantes. Si es insulina, la que se va a seguir utilizando, debo dar a media dosis, significa el 50% de lo que necesita. Si requería 10 unidades, ahora va a requerir 5. Ese es un punto. El segundo punto es que los renales crónicos, al no poder tener una diuresis adecuada, ¿listo? Con ese filtrado que va descendiendo o están en diálisis, pues la insulina escasa que se le administra y la endógena que se secreta, aunque sea escasa, ¿ya? Recircula y puede volver a activarse y puede seguir teniendo su efecto y de esa manera puede condicionar una hipoglucemia. Y el otro punto es de que cuando entran en ese ciclo pueden hacer lo que se llama eh, entrar en la fase de luna de miel. Significa que con la escasa cantidad de insulina que tienen, por sí solos ellos agarran, entran en una fase de autocontrol de la diabetes, dejando de necesitar por un tiempo prolongado, ¿ya? La necesidad de insulina exógena. Los pacientes sépticos también, deficiencias hormonales como el cortisol, hormona de crecimiento, glucagón, o sea, deficiencia de las hormonas contrarreguladoras. Los tumores, los insulinomas, tumores, no sé, de no células beta, o el hiperinsulinismo, o fenómenos autoinmunes como los anticuerpos receptores de insulina. Hay hipoglucemias postprandiales, por ejemplo, alimentarias, como y después de un tiempo agarro y hago hipoglucemia. Y eso es porque hay un retardo en, en el procesamiento y desdoblamiento y
que se llama indigestión de los hidratos de carbono. Y por lo tanto, entonces tengo a hacer hipoglucemias que suelen ser transitorias, deficiencias enzimáticas o postprandiales en diabéticos o intolerancias a la glucosa también. En el paciente diabético, entonces la hipoglucemia iatrogénica es principal limitante en alcanzar un control metabólico adecuado. 2 al 4% de las muertes en diabético tipo 1 son atribuibles a la hipoglucemia. A menor valor de hemoglobina glicosilada 1C, mayor riesgo de hipoglucemia. Eso también ya lo hemos visto anteriormente. Es por eso que lo ideal es que tiene que ser, y se habla de un buen control metabólico cuando está menos de 7, no es necesario que lo jale a menos de 6,5. 90% de los pacientes que reciben insulina pueden experimentar hipoglucemia. Las secuelas neurológicas con hipoglucemia menor a 20 por más de 2 a 3 horas es ya irreversible. Mayor tiempo, mayor probabilidades de secuelas neurológicas. Hay varios estudios, por ejemplo, en relación al control intensivo se asoció con una tasa incrementada de hipoglucemia. Control intensivo significa aquellos que quieren estar con una glicemia menor a 100 versus el que es menos intensivo, aquellos que prefieren que las glicemias sean alrededor de 100, entre 100 y 140. Ya entonces se ha visto que los que son con control intensivo pues tienen más tasas de hipoglucemias que aquellos que no. Los factores de riesgo, entonces, para las hipoglucemias, saltar las comidas es un error tremendo. El paciente diabético, al igual que el resto de la población, debe consumir alimentos cada 3 horas. ¿Ya? Es importante la cantidad y la calidad de las porciones. El ejercicio también para favorecer la sensibilización periférica a la acción de la insulina. Hay que aumentar en la dosis de antidiabéticos, como una paciente que veía hoy día. Ya, la paciente diabética hace más de un año que no va a su control con el endocrinólogo, ni se hace laboratorios, pero sin embargo dice que ella sabe qué cosas come y según ella come bien, pero llega con glicemia mayor a 300. Entonces, hay que ver de realizar siempre los controles correctos para ver si necesita modificaciones en las dosis de los medicamentos. El alcohol es otro factor, los YECA, los AINES, etcétera. Bien, si ha habido antecedentes de hipoglucemia severa previa, entonces es probable que también en otra ocasión pueda volver a realizar. La contrarregulación en diabéticos tipo 1, ya, la adrenalina, no glucagón, es la defensa más importante contra la hipoglucemia diabético tipo 1 de más de 5 años de evolución. Y su respuesta a las células alfa, estas están abolidas. A mayor número de hipoglucemia, mayor falla contrarreguladora. Menos respuesta tisular a la adrenalina. En cambio, en el diabético tipo 2 avanzado en tratamientos con insulina responden de igual manera que el diabético tipo 1 y en el resto de los pacientes la secreción de glucagón estaría conservada excepto en el tipo 1. Hay lo que se llaman también las hipoglucemias no percibidas o inadvertidas, que estos pacientes son neuroglucopénicos sin síntomas autonómicos previos. Pueden tener algo de mareos, como les mencioné. A ver, en mi caso, ¿no? Obviamente sin yo, pero tener diabetes. Un tercio de estas hipoglucemias no son percibidas por los pacientes y, bueno, está relacionada este antecedentes de hipoglucemia severa, ejercicio, sueño, el alcohol o las glicemias cercanas a la normalidad. ¿Ya? Entonces, en algunos casos sí puede aparecer. El tratamiento, educación, impedir hipoglucemia por al menos 3 semanas y automonitoreos frecuentes. No se salten comidas. Ese es un gran factor inclusive de riesgo. Las personas que saltan comida piensan de que van a controlar mejor su glicemia. No, alteran sus ciclos circadianos de las secreciones hormonales, etcétera. La hipoglucemia y el ejercicio. Bueno, esto puede ocurrir entre 1 y 17 horas después de realizar un ejercicio. La sensibilidad a la insulina aumenta a las 2 horas de realizar el ejercicio. Es importante reducir la dosis de insulina siguiente a las 24 horas a la realización del ejercicio. Que quede claro eso, ¿no? ¿Por qué ocurre después de tanto tiempo la probable hipoglucemia después de que ha hecho la actividad física? Precisamente porque va a ayudar a que haya mayor sensibilización periférica. Y al haber mayor sensibilización periférica, redistribuye aquella insulina que no estaba actuando de forma adecuada y posteriormente comienza a actuar
esa insulina sumada a la medicación que viene recibiendo. Por eso en estos casos es importante reducir la dosis y segundo, suplementar con hidratos de carbono 10 a 20 gramos cada 30 a 60 minutos del ejercicio que estás realizando. En relación al tratamiento, ¿ya? Hay lo que son las hipoglucemias leves o las hipoglucemias moderadas o aquellas hipoglucemias en las que el paciente todavía está consciente y todavía puede deglutir. En aquellos pacientes, entonces, las guías dicen que hay que administrar 15 gramos de hidrato de carbono y retestear a los 15 minutos. Si es menos de 70 a los 15 minutos, otros 15 gramos. Si es más de 70, hay que hacer colaciones con proteína o almidón. ¿Ya? Entonces, 15 gramos de hidrato de carbono, ¿cómo se ven? Aquí hay varias alternativas. 2 cucharaditas de azúcar o de miel, ¿ya? La mitad o un vaso de una gaseosa común, 5 a 6 caramelos, glucosa en gel o tableta, un vaso de leche o una copa de, por ejemplo, de un refresco como el ADE. Cualquiera de estas alternativas son válidas y contienen alrededor de 15 gramos de hidrato de carbono siempre y cuando el paciente no tenga alteración de la conciencia y pueda deglutir. Luego ya las proteínas más hidrato de carbono después de que normalizó esa glicemia son con galletas con queso, pan con queso, medio sal, otras galletas de agua o de con sal, o un yogur descremado con cereales o fruta. Aquí ya va combinado las proteínas con el hidrato de carbono. Hay que entender que cuando yo estoy frente a una hipoglucemia severa, eso quiero que entiendan, cuando hay una hipoglucemia severa, el paciente sí o sí se debe internar. Severa aquel paciente que tiene síntomas neuroleucopénicos, que tiene síntomas adrenérgicos y que tiene glicemias menos de 70 sintomática. Aquel paciente que es sintomático, habitualmente su glicemia está a 40, 50, 35, etcétera. Habitualmente 35 y 50. Ese paciente sí o sí se interna, no es que está en la emergencia, lo normalizaron la glicemia y se va. Aquel paciente que experimenta un episodio de hipoglucemia de esa magnitud, está demostrado que en las siguientes 24 horas va a volver a hacer nuevamente una hipoglucemia. Si tienen glucagón, perfecto, 1 miligramos en adulto intramuscular o subcutáneo, su efecto es de 1 hora, hora y media y recupera la conciencia entre 1 y 15 minutos. Si no tuvieran glucagón, entonces se utilizan las soluciones de hipertroza al 33 o al 50%, ¿ya? Pueden utilizar o 2 ampollas al 33% o una ampolla al 50% y van a ver ustedes y se van a sentir felices cómo el paciente va recuperando rápidamente. Luego de eso se deja una infusión de dextrosa al 10% y el paciente mínimamente tiene que estar entre 24 y 48 horas internado y con controles de glicemia. Es preferible que el paciente tenga glicemia por encima de 150 o 200 a que tenga hipoglucemia. Ninguno se va a morir por hiperglicemia, pero sí por hipoglucemia. Por lo tanto, criterios de internación, cuando hay una recuperación parcial o el tratamiento sin convulsiones, sin acompañante o secundario a la sulfoniluria. ¿Listo, jóvenes? Entonces, el tema era corto, ¿listo? Espero que los testimonios, los que les he comentado, los tomen en cuenta. No es difícil el manejo de la hipoglucemia, es sencillo, es solo tener los criterios bien establecidos. ¿Ya? El día lunes completamos con lo que es síndrome metabólico.